El universo que habitamos está lleno de maravillas, pero también de preguntas que aún desafían nuestra comprensión. Desde los comienzos del tiempo hasta los confines del espacio, los misterios del cosmos continúan intrigándonos y llevándonos a reflexionar sobre nuestra existencia y el lugar que ocupamos en el vasto esquema de las cosas. Hoy exploraremos algunas de las cuestiones más profundas que la ciencia aún no ha logrado responder. Pregunta número 1. ¿Qué ocurrió antes del Big Bang? El Big Bang marca el inicio conocido del universo, pero ¿existía algo antes de ese momento? ¿O el concepto de antes carece de sentido cuando hablamos de un comienzo absoluto del tiempo y el espacio? Pregunta número 2. ¿Qué es realmente la materia oscura y cómo interactúa con todo lo que conocemos? La materia oscura constituye una gran parte del universo, pero no emite ni refleja luz. ¿Qué sabemos sobre su naturaleza y sus interacciones? Pregunta número 3. ¿Qué es la energía oscura y cómo determina el destino del cosmos? La energía oscura es una fuerza invisible que impulsa la aceleración de la expansión del universo. ¿Cómo afecta este fenómeno al futuro del universo? Pregunta número 4. ¿Existen universos paralelos o incluso un multiverso? Algunos científicos creen que nuestro universo podría ser solo uno entre muchos. Si eso es cierto, ¿cómo serían esos otros universos y qué leyes físicas podrían regirlos? Pregunta número 5. ¿Por qué el universo tiene las leyes que conocemos? ¿Son estas reglas universales e inmutables, o podrían ser diferentes en otros rincones del cosmos? Este misterio plantea la cuestión de si las leyes físicas son una constante o algo que depende de las condiciones iniciales. Pregunta número 6. ¿Cómo lograron los agujeros negros supermasivos formarse tan rápido después del Big Bang? En los primeros momentos tras el Big Bang, los agujeros negros supermasivos comenzaron a formarse rápidamente. ¿Qué factores permitieron que alcanzaran tamaños tan descomunales en tan poco tiempo? Pregunta número 7. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? Sabemos que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción gravitatoria, pero lo que ocurre más allá del horizonte de eventos sigue siendo un misterio. ¿Hay algo que podamos conocer sobre el interior de un agujero negro? Pregunta número 8. ¿Qué forma tiene realmente el universo? ¿Es plano, cerrado o abierto? ¿Es infinito o tiene límites que aún no podemos imaginar? A medida que exploramos más allá de nuestra galaxia, surge la pregunta de cuál es la estructura global del universo. Pregunta número 9. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿Existen civilizaciones extraterrestres en algún rincón del cosmos que compartan nuestra curiosidad por las estrellas? Este misterio nos lleva a cuestionarnos si estamos solos en el vasto universo o si otros seres inteligentes también exploran el cosmos. Pregunta número 10. ¿Por qué el tiempo fluye en una sola dirección? El pasado y el futuro parecen estar separados por una barrera invisible, pero la física no ofrece una explicación completa de esta flecha del tiempo. ¿Qué lo causa y por qué el tiempo sigue un camino unidireccional? Pregunta número 11. ¿Qué es la materia y cómo se originó? Aunque sabemos que todo lo que vemos está compuesto por átomos, la naturaleza exacta de la materia sigue siendo un misterio. ¿Cómo se originó la materia en el universo temprano y qué es lo que realmente constituye la sustancia fundamental que forma todo? Pregunta número 12. ¿Por qué el universo es tan homogéneo? A gran escala, el universo parece ser casi idéntico en todas las direcciones, una propiedad conocida como la isotropía. Sin embargo, ¿cómo es posible que el universo se haya vuelto tan uniforme en el tiempo, a pesar de las enormes distancias y la expansión? Pregunta número 13. ¿Cómo surgieron las primeras estrellas y galaxias? En los primeros momentos después del Big Bang, el universo estaba compuesto principalmente de hidrógeno y helio. ¿Cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias, y qué proceso permitió que se ensamblaran las estructuras cósmicas que vemos hoy? Pregunta número 14. ¿Qué es la inflación cósmica? La teoría de la inflación cósmica sugiere que, en los primeros momentos después del Big Bang, el universo experimentó una expansión extremadamente rápida. ¿Qué mecanismos impulsaron esta inflación y cómo nos ayuda a comprender el universo tal como lo conocemos? Pregunta número 15. ¿Existen otras dimensiones además de las tres espaciales y el tiempo?
La teoría de cuerdas sugiere que podrían existir dimensiones adicionales más allá de las que percibimos. ¿Es posible que haya dimensiones ocultas que no podemos detectar con nuestra tecnología actual? Pregunta número 16. ¿Qué causa la rotación de las galaxias? Las galaxias giran, pero los científicos no están seguros de por qué se comportan de esta manera. ¿Qué fuerza o fenómeno explica la rotación de las galaxias y cómo se mantienen en movimiento a lo largo de miles de millones de años? Pregunta número 17. ¿Cómo se forma la estructura a gran escala del universo? Aunque podemos observar el universo a diferentes escalas, las estructuras gigantescas, como los cúmulos de galaxias y las grandes paredes, parecen estar organizadas de una manera misteriosa. ¿Cómo se formaron estas enormes estructuras y qué las mantiene unidas? Pregunta número 18. ¿Qué sucede en el interior de las estrellas? Las estrellas son enormes esferas de gas caliente que producen energía a través de la fusión nuclear. Sin embargo, el proceso exacto por el cual se generan estas enormes cantidades de energía sigue siendo un enigma en cuanto a los detalles de los mecanismos que suceden en su núcleo. Pregunta número 19. ¿Es posible viajar más rápido que la luz? Según las leyes de la relatividad de Einstein, nada puede viajar más rápido que la luz. Sin embargo, algunos teóricos han sugerido que podrían existir formas de superar este límite. ¿Es esto una imposibilidad física, o existe alguna manera en que podríamos viajar a velocidades mayores que las de la luz? Pregunta número 20. ¿Qué hay más allá del borde del universo observable? El universo tiene un límite de lo que podemos ver debido a la velocidad finita de la luz. Sin embargo, ¿qué ocurre más allá de este borde, en las regiones que no podemos observar? ¿Es el universo realmente infinito, o simplemente no hemos alcanzado su límite? Pregunta número 21. ¿Cómo afecta la gravedad cuántica a la naturaleza del espacio-tiempo? La gravedad cuántica es un área aún en desarrollo de la física que busca integrar la gravedad con la mecánica cuántica. ¿Cómo afecta la gravedad cuántica a la naturaleza misma del espacio-tiempo, especialmente en escalas extremadamente pequeñas? Pregunta número 22. ¿Existen otros tipos de vida más allá de la biología que conocemos? Si bien la vida tal como la entendemos está basada en carbono y agua, podrían existir formas de vida completamente diferentes, que no se ajusten a estos parámetros y que sean posibles en ambientes exóticos como los de otros planetas o lunas. Pregunta número 23. ¿Por qué la velocidad de la luz parece ser constante en todos los marcos de referencia? La teoría de la relatividad establece que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, sin importar su movimiento. ¿Por qué ocurre esto, y qué implica para nuestra comprensión del espacio y el tiempo? Pregunta número 24. ¿Cómo afecta la rotación de los agujeros negros en su entorno? Los agujeros negros pueden rotar a velocidades extremadamente altas. ¿Cómo influye esta rotación en la materia que los rodea y en el espacio-tiempo mismo? Pregunta número 25. ¿Es posible que existan agujeros de gusano? Los agujeros de gusano, que son túneles en el espacio-tiempo, han sido una solución teórica en la relatividad general. Es posible que existan en la realidad, y si es así, ¿cómo podrían ser utilizados para viajar grandes distancias? Pregunta número 26. ¿Qué causa las fluctuaciones cuánticas en el vacío? Según la teoría cuántica, incluso el vacío no está vacío, sino que está lleno de fluctuaciones. ¿Por qué ocurren estas fluctuaciones y cómo afectan la estructura del universo? Pregunta número 27. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico y cómo se aplica en el universo? El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que permite que dos partículas estén instantáneamente correlacionadas, sin importar la distancia. ¿Cómo puede esto ser posible, y qué significa para nuestra comprensión de la naturaleza del cosmos? Pregunta número 29. ¿Por qué los agujeros negros no parecen seguir una distribución uniforme en el universo? A pesar de que los agujeros negros son comunes en las teorías, en la práctica, no parecen estar distribuidos de manera uniforme por el espacio. ¿Qué factores determinan su ubicación en el cosmos? Pregunta número 29. ¿Por qué los agujeros negros no parecen seguir una distribución uniforme en el universo?
A pesar de que los agujeros negros son comunes en las teorías, en la práctica, no parecen estar distribuidos de manera uniforme por el espacio. ¿Qué factores determinan su ubicación en el cosmos? Pregunta número 30. ¿Qué es la materia bariónica y por qué parece ser tan escasa en comparación con la materia oscura? Sabemos que la materia bariónica es la forma de materia que constituye estrellas, planetas y seres vivos. Sin embargo, parece que es solo una pequeña fracción del contenido total de masa del universo. ¿Por qué es tan escasa? Pregunta número 31. ¿Qué causó la simetría rota entre la materia y la antimateria? Según las leyes físicas, debería haber cantidades iguales de materia y antimateria en el universo, pero observamos que la materia prevalece. ¿Qué causó esta simetría rota en los primeros momentos del universo? Pregunta número 32. ¿Cómo es posible que el universo esté tan finamente ajustado para la vida? La constante cosmológica, las fuerzas fundamentales y otros parámetros del universo parecen estar perfectamente calibrados para permitir la existencia de vida. ¿Por qué el universo parece estar diseñado de esta manera? Pregunta número 33. ¿Existen formas de vida que puedan existir en condiciones extremas, como las que encontramos en los agujeros negros o en planetas con condiciones hostiles? Si la vida en la Tierra necesita condiciones específicas, ¿podrían otros tipos de vida evolucionar en ambientes mucho más extremos de lo que imaginamos? Pregunta número 34. ¿Qué provoca las variaciones de la gravedad en ciertas áreas del espacio? Algunas observaciones indican que la gravedad no se distribuye uniformemente por el cosmos, con ciertas zonas experimentando variaciones inexplicables. ¿A qué se deben estas fluctuaciones y qué nos dicen sobre la naturaleza del espacio-tiempo? Pregunta número 35. ¿Por qué el universo tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal? Aunque el espacio-tiempo es fundamental para nuestra comprensión del universo, ¿por qué parece estar compuesto específicamente por 3 dimensiones espaciales y una temporal? ¿Es posible que haya universos con diferentes números de dimensiones? Pregunta número 36. ¿Cómo se produce el fenómeno de la expansión acelerada del universo? La expansión del universo, que comenzó con el Big Bang, no solo continúa, sino que se acelera. ¿Qué está impulsando esta aceleración y qué implicaciones tiene para el futuro del cosmos? Pregunta número 38. ¿Qué ocurre durante el proceso de fusión nuclear en el interior de las estrellas? La fusión nuclear en las estrellas es el proceso mediante el cual se produce la luz y la energía. Sin embargo, aún existen muchas preguntas sin resolver sobre cómo funciona este proceso a nivel subatómico y cómo se dan las reacciones que lo sustentan. Pregunta número 39. ¿Qué impulsa la aceleración de la expansión del universo? Se ha descubierto que el universo se está expandiendo a un ritmo acelerado, pero la causa de esta aceleración sigue siendo un enigma. ¿Es la energía oscura la culpable de este fenómeno, o hay algo más que aún no comprendemos sobre el comportamiento del espacio-tiempo? Pregunta número 40. ¿Cómo se forma la estructura a gran escala del universo? Sabemos que el universo está organizado en una red de galaxias, pero ¿cómo se forman estas estructuras a tan gran escala? ¿Qué factores influyen en la distribución y agrupación de galaxias y cúmulos galácticos? Pregunta número 41. ¿Es posible que haya otros universos con diferentes leyes físicas? La teoría del multiverso sugiere que podría haber una cantidad infinita de universos con leyes físicas diferentes a las nuestras. ¿Cómo afectaría esto a nuestra comprensión de la realidad y qué pruebas podrían existir para apoyar esta teoría? Pregunta número 42. ¿Por qué existen los agujeros de gusano y cómo podrían ser utilizados para viajar en el espacio-tiempo? Los agujeros de gusano son soluciones teóricas a las ecuaciones de la relatividad general, ¿pero realmente existen en la naturaleza? ¿Serían utilizables para viajar a través del espacio-tiempo, y qué implicaciones tendría eso para el futuro de la exploración espacial? Pregunta número 43. ¿Qué ocurre con la información que cae en un agujero negro? La paradoja de la información en los agujeros negros ha desconcertado a los científicos durante años. ¿Se pierde toda la información cuando algo cruza el horizonte de eventos, o existe una forma de recuperarla más adelante? Pregunta número 44. ¿Cómo se forman los agujeros negros primordiales?
Los agujeros negros primordiales son aquellos que se habrían formado en los primeros momentos del universo, incluso antes de que las estrellas comenzaran a formarse. ¿Qué condiciones permitieron la creación de estos agujeros negros primitivos y qué papel jugaron en la evolución temprana del cosmos? Pregunta número 45. ¿Existen agujeros blancos que puedan expulsar materia en lugar de absorberla? Mientras que los agujeros negros son conocidos por su capacidad de atraer y absorber materia, los agujeros blancos son una solución teórica que podría expulsar materia. ¿Podrían existir en realidad y qué implicaciones tendría su existencia para nuestra comprensión del espacio-tiempo? Pregunta número 48. ¿Qué es la constante cosmológica y por qué tiene el valor que tiene? La constante cosmológica es una constante en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, pero su valor es aún misterioso. ¿Por qué tiene el valor que tiene y cómo afecta la expansión del universo? Pregunta número 59. ¿Cómo se originaron las primeras partículas subatómicas en el universo? Tras el Big Bang, el universo estaba en un estado extremadamente caliente y denso, pero ¿cómo se formaron las primeras partículas fundamentales, como los quarks y los leptones, a partir de esta energía primordial? Pregunta número 60. ¿Qué es la energía oscura y por qué está acelerando la expansión del universo? Aunque sabemos que la energía oscura es responsable de la aceleración de la expansión cósmica, su naturaleza exacta sigue siendo uno de los grandes misterios. ¿Por qué está causando esta aceleración y qué implicaciones tiene para el destino final del universo? Pregunta número 61. ¿Qué es el vacío cuántico y cómo afecta la evolución del universo? El vacío cuántico es un estado en el que las partículas y antipartículas aparecen y desaparecen constantemente. ¿Qué papel juega este fenómeno en la expansión del universo y en la creación de nuevas partículas y energías? Pregunta número 62. ¿Por qué el universo tiene una asimetría entre materia y antimateria? Se espera que el Big Bang haya creado cantidades iguales de materia y antimateria, pero hoy en día, el universo parece estar hecho casi exclusivamente de materia. ¿Qué provocó esta asimetría y cómo pudo haber surgido? Pregunta número 63. ¿Qué causa la misteriosa energía que empuja a las galaxias a moverse más rápido entre sí? Aunque sabemos que las galaxias se están alejando unas de otras debido a la expansión del espacio, algunas galaxias parecen moverse más rápido de lo esperado. ¿Qué causa esta velocidad adicional y cómo se relaciona con los conceptos de energía oscura? Pregunta número 64. ¿Es posible que la gravedad no funcione de manera uniforme en todo el universo? Aunque las leyes de la gravedad de Newton y Einstein han sido confirmadas en muchos experimentos, algunos cosmólogos se preguntan si las leyes de la gravedad podrían cambiar en diferentes partes del cosmos, afectando la forma en que se forman las estructuras y las galaxias. Pregunta número 65. ¿Cómo se forma y qué causa la materia exótica en los confines del espacio-tiempo? En el espacio profundo, los científicos han observado fenómenos como la materia exótica, que desafía las leyes de la física conocidas. ¿Qué es exactamente la materia exótica y cómo interactúa con la materia normal que compone el universo? Pregunta número 66. ¿Por qué existen objetos en el universo que no podemos detectar directamente? Existen fenómenos como los agujeros negros, la materia oscura y la energía oscura que no pueden ser observados de manera directa, pero cuya influencia es clara. ¿Cómo sabemos que existen estos objetos invisibles y cómo afectan el universo a nuestro alrededor? Pregunta número 67. ¿Cómo influyen las interacciones gravitacionales en el destino de las estrellas en cúmulos galácticos? Las estrellas en cúmulos galácticos se afectan mutuamente a través de la gravedad. Pero ¿cómo determinan estas interacciones el destino final de cada estrella y el comportamiento general de los cúmulos galácticos? Pregunta número 68. ¿Cómo podemos determinar la forma exacta del universo? Sabemos que el universo está en expansión, pero ¿cómo podemos determinar si el universo tiene una forma finita o infinita y qué impacto tendría esto en nuestra comprensión de su origen y destino? Pregunta número 69. ¿Qué es la inflación cósmica y cómo afecta la expansión del universo? La teoría de la inflación sugiere que, en los primeros momentos del universo, experimentó una expansión exponencial extremadamente rápida. ¿Qué pruebas existen de que esto ocurrió realmente y cómo influyó en la distribución de la materia y energía en el cosmos?
Pregunta número 70. ¿Pueden existir agujeros de gusano estables que nos permitan viajar grandes distancias? Aunque los agujeros de gusano son una solución teórica a las ecuaciones de la relatividad general, es posible que sean estables y transitar por ellos sin colapsar. ¿Qué tecnología se necesitaría para mantener abierto un agujero de gusano? Pregunta número 71. ¿Cómo afecta la energía oscura a la evolución de las galaxias? La energía oscura está acelerando la expansión del universo, pero ¿qué efecto tiene sobre las galaxias individuales y sus interacciones? ¿Cómo cambia la evolución de las galaxias en un universo en expansión acelerada? Pregunta número 72. ¿Por qué algunas galaxias tienen una forma tan peculiar? Algunas galaxias presentan formas y estructuras inusuales, como las galaxias elípticas o las lenticulares. ¿Qué procesos cósmicos causan estas formas extrañas, y cómo se relacionan con la evolución y el entorno galáctico? Pregunta número 73. ¿Por qué el universo tiene tantas regiones vacías? Aunque el universo está lleno de galaxias, planetas y estrellas, también contiene enormes vacíos. ¿Por qué existen estas regiones sin materia, y cómo encajan en el modelo de formación y expansión del universo? Pregunta número 74. ¿Qué sucedería si la velocidad de la luz fuera diferente? La velocidad de la luz en el vacío es fundamental para las leyes de la física tal como las entendemos, pero ¿cómo cambiarían esas leyes si la velocidad de la luz fuera diferente? ¿Cómo afectaría esto la percepción del tiempo y el espacio? Pregunta número 75. ¿Es posible que la gravedad pueda ser manipulada artificialmente? La gravedad es una de las fuerzas más fundamentales, pero es también una de las más débiles. Es posible, desde una perspectiva tecnológica, manipularla para propósitos como viajar en el espacio o generar campos gravitacionales artificiales. Pregunta número 76. ¿Qué ocurre con el tiempo cuando nos acercamos a la velocidad de la luz? Según la teoría de la relatividad, el tiempo se ralentiza a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz. ¿Cómo afecta esto a los viajeros del espacio que se mueven a estas velocidades extremas y qué implicaciones tiene para los viajes intergalácticos? Pregunta número 77. ¿Es posible que haya materia en forma de partículas exóticas desconocidas? Si bien la materia oscura constituye una gran parte del universo, su naturaleza sigue siendo un misterio. ¿Es posible que esté compuesta por partículas exóticas que no hemos detectado aún debido a su naturaleza evasiva? Pregunta número 78. ¿Cómo sabemos que el universo está en expansión? Las observaciones indican que las galaxias se alejan unas de otras, pero ¿cómo sabemos que es una expansión del espacio mismo y no solo el movimiento de las galaxias? ¿Existen otras formas de medir la expansión del universo que aún no hemos considerado? Pregunta número 79. ¿Cómo se producen las ondas gravitacionales y qué nos pueden enseñar sobre el universo? Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por eventos extremadamente violentos, como la fusión de agujeros negros. ¿Qué información podemos obtener al detectarlas, y cómo podrían ayudarnos a estudiar el universo de manera completamente nueva? Pregunta número 80. ¿Cómo comenzó la separación de las fuerzas fundamentales en el universo primitivo? En los primeros momentos del universo, todas las fuerzas fundamentales estaban unificadas en una sola. ¿Cómo se separaron estas fuerzas en sus formas actuales y qué eventos específicos llevaron a esta diferenciación? Pregunta número 81. ¿Qué es la constante de Hubble y cómo afecta a nuestras mediciones del universo? La constante de Hubble describe la velocidad de expansión del universo, pero existen discrepancias en su valor dependiendo de los métodos utilizados para medirlo. ¿Por qué hay diferencias y qué nos dice esto sobre la naturaleza del cosmos? Pregunta número 82. ¿Qué ocurre en el centro de las galaxias activas? Las galaxias activas, como los cuásares, tienen núcleos extremadamente brillantes y energéticos. ¿Qué procesos ocurren en estos centros que producen tanta energía y cómo influye esto en la evolución de la galaxia en su conjunto? Pregunta número 83. ¿Puede la materia oscura tener partículas que interactúan débilmente con la materia normal? Aunque la materia oscura no emite luz, algunas teorías sugieren que podría estar compuesta por partículas que interactúan con la materia normal de manera extremadamente débil.
¿Cómo podríamos detectar estas partículas y qué implicaciones tendría este descubrimiento para la física? Pregunta número 84. ¿Cómo se forman las estrellas en las regiones más densas de las galaxias? Las regiones más densas de las galaxias, como los cúmulos de estrellas, parecen ser lugares donde las estrellas nacen a un ritmo acelerado. ¿Qué condiciones específicas hacen posible la formación de nuevas estrellas en estos entornos? Pregunta número 85. ¿Por qué el universo tiene una estructura tan grande y homogénea? A pesar de las irregularidades locales, el universo parece tener una estructura a gran escala que es relativamente homogénea. ¿Qué procesos a gran escala podrían haber creado esta uniformidad, y qué significa esto para nuestra comprensión de la evolución del cosmos? Pregunta número 86. ¿Cuál es la causa de los misteriosos supervacíos del universo? A veces se observan enormes regiones del universo donde las galaxias están ausentes, conocidas como supervacíos. ¿Qué procesos cósmicos pueden haber causado estas vastas áreas vacías de materia y energía? Pregunta número 87. ¿Por qué la radiación cósmica de fondo es tan homogénea? La radiación cósmica de fondo es una huella del Big Bang que llena todo el universo. Aunque esta radiación parece ser uniforme, ¿qué procesos primordiales ocurrieron para hacerla tan homogénea en todas las direcciones? Pregunta número 88. ¿Qué ocurre cuando una estrella masiva explota como supernova? La muerte de una estrella masiva en una explosión de supernova libera una cantidad de energía colosal y puede dar lugar a la formación de elementos pesados. ¿Cómo exactamente este proceso afecta a las estrellas y a las galaxias circundantes? Pregunta número 89. ¿Cómo se forman los cúmulos galácticos? Los cúmulos galácticos están formados por decenas de galaxias unidas por gravedad. ¿Qué procesos cósmicos o condiciones iniciales permitieron que estas grandes agrupaciones de galaxias se formaran, y cómo afectan la evolución de las mismas? Pregunta número 90. ¿Por qué las estrellas más viejas parecen ser más ricas en metales que las estrellas más jóvenes? En las primeras etapas del universo, las estrellas se formaron a partir de hidrógeno y helio. Sin embargo, las estrellas más viejas parecen tener mayores cantidades de elementos pesados. ¿Cómo se acumularon estos elementos a lo largo del tiempo? Pregunta número 91. ¿Por qué la mayoría de los agujeros negros supermasivos se encuentran en los centros de las galaxias? A pesar de su tamaño y densidad, los agujeros negros supermasivos son comunes en los centros de muchas galaxias. ¿Qué mecanismos permiten su formación en estos lugares específicos y cómo influyen en la dinámica de la galaxia? Pregunta número 92. ¿Es posible que el universo sea finito pero sin borde? Si el universo tiene un tamaño finito, ¿cómo puede ser que no tenga un borde o un límite definido? ¿Qué significa finito en términos de la topología del espacio-tiempo? Pregunta número 93. ¿Cómo afecta el movimiento de las estrellas a la forma de las galaxias? El movimiento y la interacción de las estrellas dentro de una galaxia tienen un impacto significativo en la forma de la misma. ¿De qué manera estos movimientos contribuyen a la evolución de las galaxias y sus estructuras? Pregunta número 94. ¿Por qué algunas galaxias tienen una tasa de formación estelar tan baja? Aunque muchas galaxias están constantemente formando nuevas estrellas, algunas parecen estar inactivas, con tasas de formación estelar muy bajas. ¿Qué factores cósmicos influyen en la baja actividad de formación estelar en estas galaxias? Pregunta número 95. ¿Es posible que exista una forma de vida que no dependa del ADN? La vida en la Tierra está basada en el ADN como un mecanismo de transmisión de información genética. Sin embargo, es posible que en algún rincón del universo exista una forma de vida que no dependa de este tipo de molécula, sino de algún otro sistema de almacenamiento de información. Pregunta número 96. ¿Cómo afectan los agujeros negros a la evolución de las galaxias? Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias pueden influir en su evolución al liberar enormes cantidades de energía. ¿Cómo estos agujeros negros afectan la formación de estrellas, la dinámica galáctica y el comportamiento de la materia circundante? Pregunta número 97. ¿Puede la vida existir en un estado de animación suspendida? En ambientes extremadamente fríos o de baja energía, algunas especies en la Tierra pueden entrar en un estado de animación suspendida.
¿Es posible que la vida extraterrestre en ambientes extremos pueda existir en un estado similar, esperando las condiciones adecuadas para reactivarse? Pregunta número 98. ¿Qué es la materia exótica y cómo podría desafiar nuestra comprensión de la física? La materia exótica es un tipo hipotético de materia que podría tener propiedades inusuales, como masa negativa o una interacción diferente con la gravedad. ¿Cómo podría este tipo de materia revolucionar nuestra comprensión del universo y de las leyes de la física? Pregunta número 99. ¿Puede existir una civilización avanzada que se encuentre tan lejos que nunca podamos detectarla? Aunque el universo es vasto y contiene miles de millones de estrellas, es posible que haya civilizaciones tan distantes que incluso con tecnologías futuras no podamos detectar sus señales o rastros. Pregunta número 100. ¿Por qué el universo parece estar perfectamente afinado para la vida? Las constantes físicas parecen estar ajustadas con precisión para permitir la existencia de la vida tal como la conocemos. ¿Es esto una coincidencia, o podría haber alguna explicación más profunda detrás de la afinación del universo? Estas preguntas representan solo una pequeña fracción de los misterios que el cosmos tiene para ofrecernos. El universo sigue desafiando nuestra comprensión, y las respuestas a estas cuestiones podrían cambiar para siempre nuestra percepción de la realidad. Si alguna de estas preguntas resuena contigo y tienes una idea, teoría o incluso una posible respuesta, no dudes en compartirla con nosotros en los comentarios. La curiosidad y el intercambio de conocimientos son lo que nos permite seguir explorando los límites de nuestro entendimiento.